Buenas tardes, queridos alumnos. Vamos a continuar con la clase de comunicación y vamos a continuar con lo que les había mencionado la clase pasada, que íbamos a retomar un poquito los géneros o subgéneros literarios. Esto con la intención de ver un poco, ¿sí? Algunas cuestiones que vienen en el examen, no en la parte de comunicación, sino en la parte de sociales, lo que ven con el profesor Rufino, ¿vale? Nosotros ya vimos lo que engloba toda la cuestión del género narrativo, ¿se acuerdan? Por ejemplo, la novela, vimos el cuento, etcétera, ¿no? Todo eso. Pero ¿sí? En las cuestiones, por ejemplo, del género lírico, que sería la poesía, se incluye una cuestión importante que es, por ejemplo, todo aquello que tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de rima, con cuestiones de versificación, etcétera. Si bien no son muchísimas preguntas o preguntas que necesariamente incluyan una interpretación muy grande, pero sí tenemos que revisar a grandes rasgos, ¿no? A grosso modo, ¿sí? Estas cuestiones para que no queden en el aire, ¿vale? Entonces, vamos a revisarlas. Tenemos entonces, ¿sí? El género lírico, que les decía entonces que es cuando, ¿no? Se va a distinguir por su nombre básicamente, que es, ¿sí? La poesía. Se va a escribir obviamente en verso y va a tener este lenguaje, digamos, refinado, ¿verdad? Utilizará figuras retóricas o figuras literarias, también llamada, y muchas veces se va a manifestar o se van a manifestar los sentimientos de nuestro autor o escritor, ¿vale? Por acá yo ya les había mandado también las diapositivas para que ustedes tengan, ¿sí? Estas cuestiones. Entonces, tenemos a nuestro género lírico, ¿vale? La intención comunicativa, pues es obviamente transmitir estas emociones, podríamos decir, tanto estas cuestiones expresivas. Y ciertas visiones personales de nuestro autor o escritor. También inspirar sensaciones de ensoñación a nuestro receptor, ¿sí? Vamos a tener algunas subclases o subgéneros como el poema, la canción, ¿sí? Los acrósticos, las coplas, etcétera. De hecho, nosotros ya vimos en algunas, en las vanguardias y en todas estas corrientes literarias que obviamente durante ciertas épocas, ¿sí? Encontraremos diferentes tipos de clases, ¿verdad? De poesía y clases de literatura, dependiendo, ¿sí? La época en la que nos encontremos, ¿no? Las características más importantes, pues es esta belleza, entre comillas, porque también va a depender, nosotros lo vimos, de la época, a qué le llamen belleza en la época. También, obviamente, la musicalidad, porque recordemos que cada, ¿sí? Poema va a tener rimas y el ritmo, ¿sí? Que va a depender de ciertas cuestiones, ¿sí? Em, de qué elementos, tanto literarios como, ¿sí? Retóricos utilicen dentro de los poemas que ahorita vamos a revisar, ¿vale? Vamos a tener, ¿sí? Las estructuras que recordemos que se van a dividir en versos y cada verso, ¿no? Va a ser ciertas estrofas, ¿sí? Como en las canciones, ¿sí? También. Efectivamente, las canciones también van a entrar en estos géneros líricos, ¿vale? Por eso, en algunas cuestiones, no sé, como en el rap, por ejemplo, se les llama líricas, ¿vale? Muy bien. Tenemos entonces que
este género lírico, perdón, género lírico, va a permitir a nuestro hablante, a nuestro escritor, pues obviamente expresar estos sentimientos, emociones, muchas veces el estado de ánimo, referido, por ejemplo, muchas ocasiones, o tenemos entendido, pues este amor, ¿verdad? Obviamente va a pertenecer a las cuestiones de poesía, ¿sí? Se va a expresar, ¿sí? La estructura como lo encontramos, lo más básico, el verso, la estrofa y la rima, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es esto? El verso, pues es cada una de las líneas que va a formar parte de ese poema. La estrofa es el conjunto de versos, ¿sí? Y la rima es, ¿sí? La concordancia entre un verso y otro en este pequeño final vocálico, ¿verdad? De cada uno. Entonces, ¿sí? Muchas de las ocasiones en los exámenes a nosotros, ¿sí? Nos van a preguntar la clase de rima, ¿sale? Entonces, mucho cuidado con esto porque a partir de ahora nosotros tenemos que ver si el tipo de examen que nos tocó va a tener este tipo de preguntas, ¿vale? Entonces, encontraremos, por ejemplo, los tipos de rima. Entonces, ojo con esto, vamos a revisarlas rápidamente. Tenemos entonces a la rima asonante, ¿sí? Tenemos rima asonante. Este tipo de rima es cuando, ¿sí? Van a coincidir entre sí. Y recordemos, ojo otra vez, ¿sí? Repito, la rima es cuando concuerdan, ¿sí? Entre un verso y otro, ¿sí? El final, recordemos, el final de las vocales de cada uno. Eso ya habíamos visto en un ejemplo. Entonces, una rima asonante es cuando coinciden solo las vocales a partir de la última vocal, o sea, solo van a coincidir la última vocal de cada verso. ¿Mm? Entonces, dice, son iguales solo las vocales. Ejemplo, dice aquí, de su mirada largamente verde, la luz caía como agua seca en transparentes, profundos círculos de fresca fuerza. Entonces, aquí lo que, ¿sí? digamos, va a coincidir es seca y fuerza, ¿sí? La A y la A. Esa sería una rima asonante. Luego tenemos a la rima consonante. Aquí van a coincidir todos los sonidos absolutamente a partir de la última vocal acentuada en cada verso. ¿Sí? Entonces hay igualdad entre vocales y consonantes, por eso se llama consonante. Dice, gracias a la vida que me ha dado tanto, ¿sí? Me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Entonces, fíjense todo lo que coincide, anto y anto. Entonces, coincide tanto consonantes como, ¿sí? vocales. Repito, la rima consonante es aquella en la que va a coincidir casi toda la palabra. Y por último, tenemos, ¿sí? Por último, tenemos a la rima libre, en donde, ¿sí? Se le llama libre porque creen, pues porque los sonidos de cada verso ya no necesitan, ¿verdad? Coincidir entre sí. Y esa es la que actualmente, ¿sí? va o se va a utilizar, ¿no? Digamos, en la poesía moderna. Dice, entonces, podría ser inmensamente feliz, me digo, pero ¿cómo? Si tu lejana estás llorando. Ya no hay, ¿sí? Ninguna concordancia en ningún final, ¿no? ¿Cómo? Llorando. Ya no hay, ¿sí? Ninguna concordancia. Entonces,
¿sí? A ustedes se les va, bueno, en los exámenes que he visto y he notado, se les va a preguntar, por ejemplo, que puedan distinguir entre rima asonante y rima consonante. Recuerden, la rima asonante es cuando únicamente hay una, ¿sí? Hay una concordancia entre una sola vocal y la rima consonante es casi cuando toda la palabra rima, ¿sale? Entonces ahí, sí. Entonces tengan en cuenta esta parte, ¿sale? Y bueno, la rima libre, obviamente, esta pues no necesariamente se les va a preguntar, pero sí, tómenlo en cuenta también. Esta por lo regular, recuerden, es en la poesía moderna, ¿no? En la poesía contemporánea. Ahora, ¿qué elementos, sí? Además de esto, tendrá el poema o qué otras características tiene. Bueno, elementos va a tener a un hablante lírico, ¿no? Encontramos entonces al hablante lírico, que es, digamos, una voz dentro del poema, que es la que se va a encargar, digamos, de expresar este sentimiento dentro de ese poema. Puede ser una voz, un sujeto ficticio que representa, ¿no? Ficticiamente al autor, pues completamente distinto a él, pero va a representar, digamos, a ese sujeto. Puede ser que esté hablando, ¿no? Hablando ficticiamente de un sufrimiento que está viviendo, digamos, esta voz, por ejemplo, de un yo, y que no necesariamente ese yo sea el autor mismo. Por eso se dice que es un hablante lírico y que es una voz que se encarga de expresar todos esos sentimientos. No sé, puede ser de dolor, puede ser de trauma, puede ser de amor desenfrenado, etcétera. Y este entonces es el hablante lírico, ¿vale? Esa voz, ¿no? Ese yo, que es un hablante lírico, que puede, insisto, ser ficticio y que a veces coincide, ¿no? Con la voz completamente del autor, insistimos, no necesariamente, ¿sí? Va a tener a un objeto lírico. Ese, perdón, puede ser tanto una persona, un animal, un objeto o una situación que va a originar completamente a todos esos sentimientos de angustia, de trauma, de amor, de llanto. Ujú. No necesariamente todo puede ser trágico, ¿verdad? Pero esos sentimientos que va a expresar ese hablante lírico. Ajá. Si es un poema de amor, pues puede ser, ¿no? Que ese objeto lírico sea, ¿no? Una mujer, o sea, un gatito, etcétera. Entonces, a quien le dedique completamente todos esos sentimientos y que, ¿sí? Origina esos sentimientos de amor, ¿no? Y que este yo, esa voz del yo, le escriba a ese objeto lírico, ¿no? Puede ser aquí un yo y el objeto lírico, como decimos, sea, ¿no? Ese, em, ese gatito, por ejemplo. Y luego tenemos el motivo lírico, que es el tema del que habla el poema, ¿no? Como les decimos, puede coincidir o no con ese objeto lírico, ¿no? Puede ser un sustantivo abstracto como amor, soledad, tragedia, muerte, desolación, etcétera. En este caso, ¿no? Como el ejemplo que les estamos poniendo, puede ser aquí amor completamente hacia quién, hacia este objeto lírico que es un gatito, ¿no? Y luego aquí puede haber el temple de ánimo, ¿no? La emoción o estado de ánimo de este hablante lírico, que puede ser, por ejemplo, de completa felicidad por tener a este objeto lírico que es un gatito, ¿no? Y que, insisto, no necesariamente todo tiene que ser trágico. Y que esto puede ser completamente ficticio o puede ser completamente verdadero, ¿no? A veces el autor va a traspolar toda esta cuestión a un ámbito ficticio, pues para que su público lo entienda mejor, ¿no? Para conectar un poquito mejor eh, con con su público o con estas cuestiones. Entonces, pues puede.
puede mencionarlo de esta manera, ¿no? Entonces, a veces es ficticio, otras veces no necesariamente. Todo depende, obviamente, de nuestro autor. Luego tenemos a nuestro lenguaje poético, que tal vez esta es una de las cuestiones que más nos importan aquí porque, además de lo que les mencionaba de la rima, porque justamente esto también va a ser una pregunta o son preguntas de examen. El lenguaje poético obviamente va a corresponder a este tipo de palabras y de lenguaje que se utiliza dentro de los poemas, dentro, ¿sí?, de toda la lírica, y es porque son estas figuras literarias y recursos que utilizan dentro de la poesía para mostrar, obviamente, esta elegancia, belleza, profundidad, etcétera, ¿verdad? En algunas cuestiones, ¿sí?, encontramos diferentes tipos de metáforas o diferentes tipos de figuras literarias que obviamente la que más conocemos, ¿no?, es la metáfora y de la que más se pregunta obviamente es la metáfora. Y tenemos entonces este tipo de figuras literarias, aquí ya están enumeradas en esta diapositiva que yo ya les mandé para que ustedes pues puedan revisarla y que sea más sencilla, ¿no? Entonces, este lenguaje poético, pues para la vida diaria, para el hablar común, pues obviamente no va a ser tan necesario, pero sí, para nuestro, ¿sí? Para los poemas y para entender los poemas, obviamente sí será necesario, principalmente, por ejemplo, para poemas de diferentes épocas, porque para la literatura y para la poesía, pues moderna, para la poesía contemporánea, pues casi ya no se utilizan. Pero, por ejemplo, para la poesía barroca, la poesía del Renacimiento, etcétera, ahí sí se utilizan muchas figuras literarias. Entonces, sí, las figuras literarias es la utilización, ¿verdad?, de estos recursos para decir algo con otras palabras. Ajá, muy bien. Entonces tenemos a la metáfora que básicamente va a consistir en denominar una idea o una palabra, una cosa, ¿sí?, una expresión con el nombre de cualquier otra cosa con la que se va a asemejar. Entonces, lo que vamos a hacer es comparar, ¿verdad? La metáfora es una comparación, ¿sí? Va a compararse implícitamente y por eso le vamos a llamar de otra manera y la vamos a ¿qué? A suplantar, le vamos a cambiar el nombre, pero porque ya va a llevar una comparación en sí mismo. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a decir, las esmeraldas de su cara me miran fijamente. Para llamarle a algo las esmeraldas de su cara, ¿sí?, ya lleva implícitamente una comparación, porque ¿cuáles son las esmeraldas de su cara? Obviamente que los ojos, ¿verdad? Y no son cualquier tipo de ojos, sino son los ojos verdes, porque sabemos que las esmeraldas son verdes. Entonces, aquí estamos llamando de otra manera a quienes, a los ojos, y estamos utilizando ese recurso para, ¿sí?, denominar a otro. ¿Para qué? Yo se los dije, suplantar, para, ¿sí?, comparar, para ponerle otro nombre. Y estamos metiendo este recurso ya dentro de otra oración. Y entonces estamos diciendo las esmeraldas de su cara, ¿cuál sería? O de su rostro, ¿sí? Me miran fijamente. O sea, en lugar de decir sus ojos o sus ojos verdes, por ejemplo. Entonces aquí ya estamos diciendo las esmeraldas. ¿Sale? Entonces, bueno, ¿sí? Aquí se llamaría, en este caso, esto sería una metáfora. ¿Sí? El término sería, el término imaginario esmeraldas, ¿no? Que nosotros pues omitimos que serían ojos verdes. Podría suceder con cualquier otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando, ¿sí?, mencionamos las perlas, ¿no? En lugar de decir los dientes, ¿sí? Las perlas de su sonrisa,
¿sí? Brillan, etcétera, ¿no? O los luceros de su cara me miran fijamente en lugar de decir exactamente lo mismo de los ojos, ¿no? Es una comparación, pero otra vez es una comparación que implícita. Ajá. Muy bien. Entonces, esa sería la metáfora y que les menciono es la que más se utiliza dentro tanto de las preguntas en el examen como en general dentro de cualquier figura literaria. Luego tenemos a quién, a la hipérbole. La hipérbole es una figura que es básicamente la exageración, ¿sí? Una exageración en cuanto a una cualidad o a una situación. Bueno, puede ser cualidad o puede ser en cuanto a una burla, ¿sí? Ya sea por el aumento o la disminución en cuanto a la realidad o en cuanto a lo que sea, ¿sí? Básicamente es exagerar completamente lo que sea. Ujú. Por ejemplo, decir nadaremos en todas las playas del mar. Evidentemente eso es imposible, ¿verdad? En una realidad. O, por ejemplo, decir, ¿sí? Te voy a regalar todas las estrellas del universo. Pues eso es también imposible. Ujú. No se puede, ¿sí? O, por ejemplo, cuando decimos, ay, eh, no sé, son 30 mil millones de, no, o sea, cuando exageramos ese tipo, ¿no? De cuestiones, ¿sí? Que le ponemos una cantidad completamente exagerada, ¿sí? Y pues sabemos que no es cierto, ¿no? Entonces, esa es la exageración y nosotros utilizamos la hipérbole en situaciones comunes, ¿no? En cuanto a la poesía, pues obviamente esto de nadaremos en todas las playas del mar, te regalaré todas las estrellas del universo, etcétera, ¿no? O te voy a querer por siempre. Ujú. Muy bien. Luego tenemos a la onomatopeya. Esta también me parece que ya la habíamos visto. No solo funciona como figura literaria en general, sino recordemos que la onomatopeya es básicamente imitar un sonido, puede ser un sonido de animal o un sonido en general. Esto principalmente pasa en donde, en las canciones. Por ejemplo, cuando decimos tan, 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 se escucha el tambor llamar, ¿sí? Pim, pum, pam, etcétera, ¿no? Ese es básicamente el sonido de algo. Por ejemplo, cuando decimos tic, tac, tac, el sonido del reloj, ¿sí? ¿No? Ese tipo de imitación de sonidos, ¿sale? Muy bien. Luego tenemos la comparación, pues básicamente es una comparación común y corriente, que sería una figura literaria anterior a la metáfora, ¿no? Es una comparación común y corriente, es una relación de semejanza entre elementos y, por ejemplo, se utilizan, ¿sí? El cómo, el cuál, ¿no? O se parece, semejante, etcétera, ¿no? Son básicamente comparaciones. Por ejemplo, dice, me sentía como en las nubes cuando me devolvió el balón, fría como el hielo, peligrosa como el mar, ¿sí? Juan es semejante a María, ¿no? Etcétera. Ese tipo de comparaciones. Ujú. Y luego tenemos a la personificación. Fíjense, la personificación va a consistir en atribuir, ¿sí? A personajes o a objetos inanimados vida, ujú, o acciones propias de seres humanos. Pero esta personificación, para que ustedes no se vayan eh, o no vayan, quiero decir, a irse con la finta, la personificación también tiene otro nombre que se llama prosopopeya. La prosopopeya y la personificación son palabras iguales, ¿vale? Entonces, la personificación o prosopopeya va a consistir básicamente en atribuirle sentimientos o bien vida, ¿no? Acciones propias que nada más le suceden a los humanos o propias de humanos, ¿sí? Bueno, propias, ¿verdad? De humanos, a cuestiones, por ejemplo, eh,
a los animales o a cuestiones de objetos. Por ejemplo, decir, ay, las ventanas miran, ¿no? Me viene siguiendo la luna. Ese, ese perro se está riendo, cuando sabemos que eso no sucede, ¿verdad? O está, la guitarra está llorando. Entonces, ese tipo de cuestiones, pues no, ¿sí? No sucede. Entonces, esa es personificación o prosopopeya por si les llegan a o les llegasen a preguntar, ¿vale? Luego tenemos la anáfora. La anáfora es básicamente la repetición de una misma palabra, ¿sí? Al principio de dos o más versos. Puede ser, de hecho, durante todo el poema o durante toda la canción. Esta ya la habíamos, de hecho, visto en ejemplos anteriores, ¿vale? Entonces, es cuando se repite la misma palabra. Por ejemplo, por una mirada, un mundo, por una sonrisa, un cielo, por un beso, yo no sé, ¿sí? ¿Qué te diera por un beso? Este es de un poema de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿sí? Y si se dan cuenta, básicamente es la repetición de la misma, ¿sí? La misma palabra, ¿sí? Y luego tenemos a quién, a la aliteración, que la aliteración, digamos que es la prima de la anáfora, que es básicamente la repetición de un mismo sonido o de una misma letra, ¿no? El sonido de una misma letra en diferentes palabras dentro de ya sea un verso o de un mismo poema o una misma canción para tener efectos rítmicos y sensoriales dentro, ¿no? De la canción del poema y que los pueda reproducir este lector. Por ejemplo, aquí, el ruido con que rueda la redonda rueda, o rápido ruedan las ruedas del ferrocarril, ¿sí? Tres tristes tigres tragaban trigo en un trigal. Uh-huh. Entonces, la aliteración es más propia de los trabalenguas, es más propia de las canciones, para que se quede grabada en la mente de los niños o de las personas, ¿sale? Entonces, esto, ¿sí? Estas son las figuras literarias que más aparecen dentro de los poemas o de las canciones, ¿vale? Así que mucho cuidado, ojo con esto para que no, ¿sí? No los tome por sorpresa en las preguntas, ¿sale? Muy bien. Entonces, esto con las figuras literarias. Ahora, ¿sí? Vamos, ¿sí? A intentar dar ciertos ejemplos, ujú, con algunos versos, identificando algunos elementos, ¿no? En una obra lírica. Fíjense, aquí tenemos este pequeño, estos pequeños versos, y para empezar, ujú, bueno, aquí nos ponen que hay que identificar elementos en la obra, ¿sí? Y figuras literarias. Para empezar, estos versos se llaman otoño. Esto ya nos tiene que dar algún indicio. Para empezar, otoño. Y lejos de cualquier cuestión, este poema apareció tanto en una de de los exámenes del Comipems, cuando existía, ¿verdad?, el Comipems, y me parece que también para uno de los exámenes de entrar al UNAM. Entonces, bueno, este otoño, fíjense, ¿a qué quieren que haga referencia? Pues obviamente a una estación, ¿verdad? Em, del año, y entonces es primavera, verano, otoño, invierno. Entonces se va acercando ya casi al invierno. Y luego vamos entonces a ver, dice, mi cabello platinado por el tiempo, años de ganancias y pérdidas, ya se fueron, ya no están. Recuerdo aquellos veranos cuando el sol acariciaba mi cuerpo y me envolvía con su luz. Como una madre cobija a su hijo, estos años ya se fueron, ya no están. Es un fragmento de una persona anónima. Entonces, aquí está, ¿sí? Dice, mi cabello platinado por el tiempo. ¿A qué creen que se refiera? Analícenlo tantito. ¿Mm? ¿Y qué tendría que ver con el otoño? Efectivamente, ¿verdad? A su cabello. A su cabello
con las canas. Dice, estos años de ganancias y pérdidas ya se fueron, ya no están. Recuerda aquellos veranos y obviamente el verano y el otoño, o sea, el verano, tiempos anteriores, ¿sí? El otoño, aunque ya se encuentra en esa etapa, ¿no? Antes del final de sus días. Y el sol acariciaba su cuerpo, o sea, el verano que era esta juventud, ¿verdad? Dice, el sol acaricia su cuerpo y lo envuelve con su luz. Cuando una madre cobija, ¿no? A su hijo. Esos años ya se fueron, ya no está. Y aquí obviamente nos dice, ¿quién es el hablante lírico? Una persona mayor que recuerda su juventud. Motivo lírico, la nostalgia por los años que se han ido, ¿sí? Las figuras literarias, aquí nos habla del cabello platinado, que es una metáfora que alude a las canas, efectivamente, producidas por el paso del tiempo. Obviamente dice cabello platinado, que es el tono gris de las canas. Cuando el sol acariciaba mi cuerpo, es la personificación. El acariciar es propio de seres. Y además el sol, que es esa juventud que, en este caso, el verano, el sol, es la juventud que acaricia en esta época su cuerpo. Y luego dice, como una madre cobija a su hijo, comparación que hace una relación entre el calor que provoca el sol con la calidez de un abrazo de la madre. Sí, muy bien. Y aquí tenemos algunas cuestiones. Dice, hay que leer y reconocer la figura literaria de cada uno de los siguientes versos. ¿Sí? La luna nos miraba mientras las calles sonreían. Obviamente, ¿qué les dije? Cuando le atribuimos, ¿sí?, algunas cuestiones a, ¿sí?, inanimados, ¿sí?, pues es la personificación o también llamada prosopopeya. Entonces, aquí le tenemos que poner eso. El siguiente dice, rompiste mi corazón en 1000 pedazos. ¿Sí? La hipérbole, estamos exagerando, ¿verdad? Azules zafiros me miran con alegría. Es una metáfora refiriéndonos ¿a quién? A los ojos, ¿verdad? Como la luna era blanca, estamos utilizando el como, o sea, es una comparación. Amistad es un don de hermandad, amistad y solidaridad juntas van. Aquí, ¿sí?, ustedes me tienen que empezar a escribir a partir de a forma de tarea. Los pollitos dicen pío pío. Esta es de tarea. Aquí esta es una ¿qué? Onomatopeya, ¿verdad? Y ya todas las demás, vamos a empezar a decir que son tarea. ¿Vale? Los gigantes verdes pueblan la tierra. Tarea. Tus labios son como caramelo. Eso está fácil. Mi muñeca me habló, me dijo cosas que me dice solo a mí. Hasta lo infinito y más allá. Silencio sonoro se siente solo. Aquí dice producir un texto poético. No, nada más necesito que ustedes me digan, ¿sí?, esas cuestiones. ¿Sale? Muy bien. Entonces, eso quedaría de tarea en cuanto a lo lírico, ¿vale? Muy bien. Y ahora vamos a regresar un poquito y vamos a ver lo dramático, ¿vale? Recordemos entonces, ya vimos lírico, narrativo y ahora vamos a lo dramático. Tenemos entonces este texto dramático. Los géneros literarios enfocados, a lo dramático. Recordemos entonces que una de las características más importantes del género dramático es que aquí los personajes son los que nos van a dar a conocer su historia.
¿Cómo es que ellos nos van a dar a conocer la historia? Pues, ¿sí? Por medio del diálogo. Ajá. Entonces, ellos nos dan a conocer la historia por medio del diálogo entre, obviamente, ellos mismos. Ujú. Y, sí, van a tener, obvio, el diálogo que nosotros ya hemos visto, y este va a ser un, ¿qué? Un diálogo, ¿sí? En cuestión directa, ¿vale? Entonces va a ser una conversación entre, ¿sí? Varios personajes. ¿Sí? Personajes que se van a ir construyendo ellos solos. Va a incluir acotaciones, que son indicaciones que tienen tanto para los actores como para el personaje mismo, o sea, hacia dónde tienen que ver, etcétera. Sí existirá un narrador que nos va a poner en contexto, ¿sí? Para que también nosotros como lectores podamos entender la situación, ¿sí? La situación de, obvio, este contexto. Y ¿sí? Se va a presentar teatralmente, obviamente esto, ¿sí? De una manera, pues, no tanto necesaria, pero idealmente, ¿no? Necesaria, en donde, ¿sí? Deberá tener ciertas cualidades el teatro, etcétera, ¿no? Y esta obra dramática se puede escribir tanto en prosa como en verso, o sea, de forma completamente lineal o en verso. Hay muchas obras que van de manera lírica, o sea que, como ustedes seguramente conocerán, el teatro, por ejemplo, musical, ¿no? Que va cantado, ¿no? Y en otras ocasiones, pues simplemente, ¿sí? Va como si estuviera, ¿no? Declamando un poema. Ujú. Y es porque así fue escrito. Entonces, no les sorprenda que muchas veces en estas interpretaciones, pues el poema, digo, el texto de los personajes sea un poema, ¿sale? O eso va variando, ¿no? Muy bien, entonces, sí, vamos con el género dramático, ¿sale? Ahora, tenemos entonces que todo el origen, ¿sí? Que conocemos hasta el momento, pues se va a derivar primeramente en el teatro griego, ¿no? Como lo vimos, obviamente, en, ¿sí? Las corrientes literarias, pues tenemos, ¿no? Al texto, a los textos griegos. Entonces, uh-huh, es el género dramático y podemos empezar, ¿no? Con que una de las figuras de este género dramático más importantes es el dios Dionisio, ¿no? Eh, conocido el dios Dionisio, ¿por qué? Por, ¿sí? El ser el dios del vino y de la fiesta. Ujú. También por ser el dios de la fecundidad, la vegetación, ¿sí? Y entonces, ¿sí? Muchas de estas obras, ¿sí? Se representaban para él. Ujú. Bueno, y se dice que el origen de estas obras, ¿sí? O del género dramático, pues era el dios Dionisio, ¿sale? Digamos, no el creador, pero sí uno de los fieles representantes. Ahora, la obra dramática, o la obra, no podemos decir teatral, pero sí la obra dramática, ¿sí? Se va a representar ante espectadores, como les dije, es lo ideal. Ujú. Y bueno, se desarrolla una acción dialogada o narrada principalmente por los personajes, o los actores en un espacio, ¿sí? Escénico, y debe tener estos elementos de la escenografía. ¿Mm? Entonces, este concepto de drama, que viene del griego drao, que es actuar básicamente, va a reunir todas estas manifestaciones entre obras teatrales, ¿sí?
como lo trágico y lo cómico. La tragedia, ya se los había explicado un poquito, proviene de cuando se rompe el destino, ¿verdad? Principalmente en quienes, en las historias de este teatro griego, que el destino ya se tenía previsto y ¿por qué? Porque iban a los oráculos, puede ser a Delfos, y se les daba el destino, pero al momento de romperlo, pues obviamente venía estas cuestiones, ¿no? Muy bien. Las formas del discurso que son habituales en las historias del teatro, pues puede ser tanto el diálogo, dos o más personajes, monólogo, ¿no? Que puede ser el pensamiento en soledad de un solo personaje, soliloquio, que es esta expresión en voz alta ante, ¿sí?, el público, ¿sí?, o a veces ante un solo interlocutor, ¿sí? Y pueden dividirse, ¿no? Actualmente, como los conocemos, ya sea comedia, ¿no? Eh, Tragedia, la comedia como para generar risa, ¿no? Este momento de romper la tensión, ¿no? Y bueno, la tragedia, como les digo, esta cuestión de crisis, ¿sí? Y ahora sí, encontramos que este género dramático, ¿sí?, son estas obras literarias que se deben de representar frente a un público, ¿sí? Aunque obviamente no pasa nada si no son representadas, ¿sí? Y bueno, va a plantear este conflicto al espectador a través de cierta actuación, ¿no? Directa de los personajes. Ujú. Y bueno, es esta representación literaria, ¿sí?, de la vida, ¿no? Un fragmento de la vida mediante esta acción. Ajá. Entonces recordemos que drama pues va a significar justo actuar. Ujú. Y el autor, quien lo escribe, va a ceder esa voz a los personajes que son quienes nos van a contar, van a exponer qué es lo que sucede, ¿sí? Van a desarrollar todo este conflicto ante los espectadores. ¿Mm? Van a tener entonces, ¿sí?, esta escena, ¿sí?, etcétera. Y bueno, ¿qué diferencias encontramos entre la obra, como les digo, la obra dramática y la obra de teatro? Pues bueno, básicamente la obra dramática es el texto literario, lo que tenemos escrito, creado por el escritor, el dramaturgo, ¿sí?, con el lenguaje, etcétera. Y la obra de teatro es la representación ya en un teatro, ¿sale? Entonces, eh, para algunas personas no tendría sentido, ¿no? Pero para nosotros hay que diferenciarlo bien. Entonces, una obra dramática es el escrito, básicamente, el librito, ¿no? Y la obra de teatro es la representación ya en un teatro, con un escenario, escenografía dividido por escenas, ¿sí? Con iluminación, ¿sí? Los actores ya están, ¿sí?, con las vestimentas específicas, ¿sí?, etcétera. ¿Mm? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora, tenemos, ¿sí?, algunas, o bueno, que nosotros tengamos también establecer los elementos que hay, ¿sí?, que van a contribuir a la organización y a la comprensión de este texto, ¿sí?, dramático. Entonces, ¿cómo se divide nuestro texto dramático? Pues tenemos acto, escena, cuadro, acotación, una parte, mutis y el dramaturgo. Entonces, muy bien. ¿Qué es cada cosa? Perdón. Tenemos entonces, ¿sí?, tenemos que, ¿sí?, el acto va a corresponder a cada una de estas partes, en las que se va a dividir la totalidad de la obra. O sea que la obra se divide en actos. Ajá. Y en cada acto se va a desarrollar un pequeño conflicto o un aspecto de ese conflicto más grande. Ujú. Entonces, ese conflicto va a ir escalando de manera gradual y en cada acto se va a desarrollar un pedacito de ese conflicto más grande. Ujú. Entonces, la
Por lo regular, la historia se divide en 3 actos, casi siempre. Primer acto, segundo acto y tercer acto, nada más. Como lo que todos los textos tienen, introducción, desarrollo y conclusión, básicamente. ¿Sale? Luego tenemos a quién, a las escenas. Va a corresponder a distintos periodos de la acción dramática que están marcados por entrada y salida de uno o más personajes. Esto sí, las escenas pueden ser muchísimas, varias, ¿sí? Entonces, en un acto puede haber varias escenas. ¿Y cómo sabemos que está sucediendo una escena o que ya está pasando? Pues porque entra, ¿sí? Un personaje y sale ese mismo personaje. También tenemos a quienes, a los cuadros, ¿vale? Tenemos a estos cuadros que son, digamos, la relación, ¿no? Con esta ambientación o la escenografía. ¿Cómo sabemos que un cuadro está pasando o va a pasar? Pues básicamente, ¿sí? Cuando cambian la escenografía, ¿no? Entonces también podemos tener varios cuadros. Es básicamente cuando dicen, ah, pues ahora vamos a estar dentro de la casa y luego fuera de la casa. Es el cambio de cuadro. Las acotaciones, estas ya las habíamos visto, que van a corresponder a las indicaciones que el dramaturgo o, bueno, el escritor de la obra para dirigirse a los actores. Entonces, por ejemplo, les tiene que decir la forma de moverse hacia tal lugar, la forma de ver, ¿no? Cómo deben de estar vestidos, cómo debe de moverse el vestuario, ¿sí? Qué cambios en escenarios o descripciones de cada cuadro, ¿no? Por ejemplo, en este momento se va a cambiar la iluminación a roja, en este momento, ¿sí? Tal cosa, ¿no? Muchos de estos muchas, perdón, de estas acotaciones deben de ir entre paréntesis o van a cambiar la letra, ¿no? Para diferentes cosas. Por ejemplo, si el actor debe de mirar hacia cierto lado, ¿sí? Entonces debe de escribirse de tal manera, ¿no? Entonces, así, básicamente, debe de ir escribiéndose, ¿no? Muy bien. También, ¿sí? Tenemos aparte, este es para ciertos momentos específicos en los cuales, ¿sí? El personaje debe de hablar en voz alta, pero no se va a dirigir a los personajes, sino se va a dirigir justo enfrente y va a o va a hablarle al público, ¿no? Entonces, tanto puede, no sé, ver fijamente a una persona del público o mirar a todo el público. ¿Para qué? Pues para darle un mensaje completamente, ¿no? a ese público. El mutis, que es cuando el personaje ya sale de la escena y obviamente sabemos que se acaba, ¿no? La escena. Y es, por ejemplo, ese mutis es cuando todo se calla. Luego tenemos al dramaturgo, que obviamente es la figura, ¿no? Que es el autor que escribe completamente la obra dramática. Él va a determinar el ambiente, el tiempo, los personajes, las acciones, absolutamente todo. Y bueno, los personajes, como cualquier otra historia, pues son quienes van a dar vida, ¿verdad? Eh, a quienes cuentan la historia y bueno, van a ser representados por los actores. Los van a crear ¿quién? Pues el dramaturgo, ¿vale? Ellos van a desarrollar tanto el conflicto, etcétera, y como en cualquier otra obra, ¿sí? Va a haber personajes tanto principales, quienes son el protagonista y el antagonista, o protagonistas y antagonistas, los secundarios que van a ayudar tanto a los protagonistas, así como a los antagonistas, y los terciarios que son nada más los incidentales, ¿no? Que dicen, ah, pues a mí me tocó estar disfrazado de arbolito, pues eso, los incidentales nada más, ¿sale? Y tenemos, como les digo, al protagonista, que es el personaje principal, quien va a representar a la fuerza que normalmente existe, en este caso, las fuerzas del bien, ¿no? El antagonista, que también es un personaje importante y un personaje principal, que representa la otra fuerza, la fuerza maligna, ¿no? Lo que nosotros conocemos como villanos. Y está en contra de que el protagonista logre sus objetivos. Los secundarios son aquellos, ¿no? Que no representan bueno, no deberían de representar a ninguna de las dos fuerzas. ¿Por qué? Porque están tanto, ¿no? Se van a sumar a uno de ellos dos, ¿para qué?
para ayudarlos, ¿no? O sea que no necesariamente van a estar de ningún lado, pero ya en conjunto se van a sumar a tanto al protagonista como al antagonista, lo acabamos de ver. Ujú. Para ayudarlos a que su cometido sea posible. Y luego tenemos a los colectivos, que son, ¿no?, un tipo de personaje que, ¿sí?, a pesar de ser una sola persona, van a representar a muchas otras, ¿no? Por ejemplo, pueden representar al pueblo, a los súbditos del rey, etcétera. Sí puede ser nada más uno, pero a veces sí logran, ¿no?, ser un colectivo. También tenemos a los personajes alegóricos. Estos yo ya se los había enseñado con anterioridad cuando hablábamos de las pastorelas, ¿sí? Van a constituir la encarnación de aquellas cosas completamente abstractas que nosotros, ¿sí?, no tenemos, ¿no? Y que sabemos que existen, pero que no están ahí, como otra vez, ¿sí? Ya los habíamos visto, ¿sí? No tenemos, pero, ¿sí?, están ahí, o sea, no podemos tocarlos, no podemos, ¿sí?, manosearlos, pero están ahí. Y entonces, ¿cuáles son? Por ejemplo, otra vez nos remitimos al ejemplo de las pastorelas, los 7 pecados capitales. Nosotros sabemos que los 7 pecados capitales existen, pero nosotros no podemos tocarlos, no podemos manejarlos, ¿no? Y por ejemplo, está ahí la lujuria, está ahí la pereza, etcétera, pero no se pueden tocar. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? Tenemos entonces a, ¿sí?, estas cuestiones, ¿no?, ¿sí?, que son los personajes alegóricos. Y entonces, ¿sí?, estos personajes se van a disfrazar y van a romper estas reglas en donde se van a encarnar, o sí van a poderles dar vida a estas palabras, ¿sí?, que son meramente ideas. Ajá. Y entonces son estos personajes nada más simbólicos en donde se les da, ¿no?, estas características. Y ya, ¿vale? Y entonces, por ejemplo, los personajes, los que les decía, perdón, que únicamente, ¿sí?, van a que, pues, la lujuria o la pereza, pues son diablitos, ¿no? O son estos personajes que están disfrazados de diablitos, por ejemplo, la lujuria, ahí es una diablita ahí sensualona, o el personaje de la pereza, que es un diablito que es dormilón, ¿no? Y entonces, nada más, ¿vale? Y que son estos personajes, ¿sí?, pues alegóricos. Y aquí obviamente son estas cuestiones abstractas que no son personas, pero aquí, pues como deben de ser representadas de alguna manera, pues obviamente, ¿sí?, pues las van a representar. Y entonces tenemos, por ejemplo, no sé, el amor, también, por ejemplo, podemos encontrar el orgullo, ¿sí? Este tipo de cuestiones que sabemos que pues no se pueden representar, la valentía, ¿sí? Estas cuestiones, ¿sale? Entonces, mucho cuidado, ¿no?, con ello. Y bueno, tenemos también a los géneros dramáticos que, en primer lugar, ¿no?, los géneros, así como los géneros narrativos que vimos, el cuento, la novela, etcétera. Tenemos a los géneros dramáticos como, ¿sí?, se van a desarrollar de varias formas. Y bueno, tenemos en primer lugar a la tragedia, que va a representar esta acción humana funesta, ¿no?, negativa, un poco triste, que puede, digamos, acabar en muerte del protagonista, que casi siempre pertenece a esta nobleza, que pertenece a estos, eh, pues que no clase alta, pero sí pertenece a estas ramas altas, ¿no? Y van siempre a caracterizar la obra por cuestiones trágicas, por cuestiones, pues temas, ¿no?, que sabe, ¿sí?, que va a terminar mal. ¿Por qué? Ya se los dije, porque debe de romper con el destino, ¿no? En cuestiones religiosas creen que varios dioses, ¿sí?, y obedecen todo, ¿no?, lo dicho por los dioses. Y sucede algo importante que es la anagnórisis, que es el reconocimiento del personaje que hace de su origen, ¿no? Que dice, bueno, yo ya reconocí, ¿no?, por ejemplo, con Edipo Rey,
que sabe de dónde viene y entonces es un golpe para él durísimo de todas las cosas que ha hecho, ¿no? Esa es la anagnórisis y siempre va a pasar en la tragedia. La predestinación, lo que les dije, los personajes están ya predestinados a algo que siempre va a ser fatal y no van a poder librarse de eso. A eso también tiene que ver con la anagnórisis, ¿no? Y entonces su final, pues obviamente siempre va a ser malo. La catarsis, ¿sí? Que es esta purga de las pasiones mediante el terror, ¿no? O la piedad, ¿sí? Y también tenemos una cuestión griega que es la ibris, que es el orgullo del protagonista que va a ser testarudo, ¿no? De decir que quiere preservar, ¿no? Su acción, aunque ya las advertencias están ahí, ¿no? Y lo va a hacer enfrentarse, obviamente, con ese destino trágico. Ujú. Y tenemos, por último, al patos o al fathos, pues, que es el sufrimiento de este héroe y que al final, pues, lo va a hacer enfrentarse con la realidad, ¿no? Otra vez con la anagnórisis, y entonces va a tener que sufrir y su destino va a ser fatal, que es básicamente la muerte. Por eso es la tragedia, siempre va a ser el sufrimiento de quién, del héroe. Y ese héroe no es más que el protagonista que pertenece a la nobleza. ¿Sí? La estructura de la tragedia, como de cualquier otro texto, pues se va a dividir en lo que nosotros ya conocemos, prólogo, ¿sí? Parados, ¿sí? Los episodios y el éxodo. Básicamente son las tres partes principales, nada más que se le añade el prólogo. El prólogo es el monólogo, el antecedente de la historia, o sea que nos van a dar el contexto de la historia. El parados es el canto básicamente del coro, porque recordemos que aquí los griegos pues básicamente sí tenían un coro y estaba bien estructuradas las historias. Después el coro pues son estas mujeres que cantaban, ¿no? Si ustedes vieron Hércules, pues ahí se habrán dado cuenta. Luego tenemos a los episodios, que son los actos separados por los cantos del coro, obviamente, ¿sí? Que son, ¿sí? Los tres actos. Y luego tenemos el éxodo, que es ya la salida de este coro, ¿no? Luego también tenemos a la comedia, que, ¿sí? Es el género dramático que se deriva de el comos, que es una fiesta, ¿verdad? Una fiesta completamente popular y se trata de un modo de relajación. Los personajes, ¿sí? Van a corresponder a lo que nosotros conocemos como el común y el corriente, ¿sí? El lenguaje va a ser un poco más vulgar, relajado, a veces hasta grosero, ¿no? La aldea central de la comedia es básicamente la burla, la relajación, ¿sí? Una crítica a veces a los personajes públicos como los comerciantes, los gobernantes. Se va a utilizar el humor satírico, que es un carácter festivo, alegre, desenfrenado en estas, ¿sí? Vendimias o fiestas del vino. ¿De quién? De Dionisio, ¿verdad? Y entonces, ¿sí? La función va a ser destacar lo grotesco y lo risible de todos los seres humanos. Y uno de los mayores representantes que escribió comedia es Aristófanes. Casi siempre las comedias se distinguen por estar antes de alguna festividad o algún evento, ¿sí? Eh, prominente o algún evento más grande, ¿sí? Es como los carnavales antes de Semana Santa, ¿sabe? Y luego tenemos el drama, que se caracteriza por la mezcla de situaciones cómicas y luego trágicas. Y luego tenemos a los personajes van a luchar con estas situaciones difíciles que no van a aceptar, ¿no? A diferencia de lo que sucede en las tragedias, que pues siempre va a causarles daño, ¿no? Y aquí sí puede tener un final feliz o un final desdichado, no necesariamente como en la tragedia, que siempre va a ser lo desdichado, ¿no? Aquí sí puede ser el final feliz, ¿sale? Y bueno, también podemos tener algunas otras manifestaciones de este texto dramático, como el entremés, la farsa, ¿no? Los autos. Por ejemplo, en el barroco tenemos autos sacramentales, que se llaman así porque son piezas dramáticas en actos que se van a escribir con el propósito de
de enunciar situaciones bíblicas o pedazos de, sí, de piezas bíblicas o de momentos bíblicos. ¿Para qué? Para dar enseñanza, ¿verdad? A eh, eh, momentos de evangelización. Esto, bueno, se hacía desde la Edad Media, pero tomó más relevancia en el Renacimiento y la época barroca. Aquí también podía haber cantos, etcétera, ¿no? Y obviamente lo utilizaban las iglesias para festividades religiosas y principalmente para la evangelización, ¿sale? Obviamente tenemos en los géneros musicales, tenemos a la ópera, la opereta, ¿sí? La zarzuela y el teatro contemporáneo, pues tenemos actualmente, por ejemplo, lo absurdo en las cuestiones cómicas, ¿no? O sea, donde nada tiene sentido, el teatro épico, ¿no? Donde el narrador nos va justamente relatando al público hechos que se van presentando en las escenas siguientes, ¿no? Y tenemos el Teatro de la Crueldad y también actualmente tenemos, por ejemplo, el performance, ¿no? Entonces, esto nos puede ir ayudando, ¿sale? Entonces, esto en cuanto a los géneros, tanto dramático como el lírico. Ahora, eh, una disculpa por el tiempo, sin embargo, yo me quedé sin luz y vine a molestar a otras personas que me dieran una hora de su tiempo con esta cuestión. Entonces, espero que al menos esta hora de clase les sea de beneficio, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias y pues muchas gracias por su tiempo y su apoyo y bueno, espero que al menos esta hora de clase y por las también peripecias que está pasando el profesor Alonso con su cirugía, pues bueno, sea de apoyo para ustedes y pues cualquier cosa estamos, sí, con ustedes. Vamos a continuar con lo que estábamos viendo hace un momento. Y bueno, como ya habíamos visto en repasos anteriores, vamos a continuar. La cuestión teórica ya ha finalizado, entonces únicamente nos resta ver cuestiones de comprensión lectora. Como en momentos anteriores ya habíamos visto, esto de la comprensión lectora, bueno, las bases son básicamente las mismas que habíamos comentado, pero vamos a repetir un poquito, ¿vale? Entonces, tenemos la premisa de que la comprensión lectora, pues obviamente su nombre lo indica, ¿verdad? Es comprender un texto y responder preguntas sobre el mismo. Sin embargo, en cuanto a esta cuestión del texto y de comprender, ¿verdad? Y de responder preguntas sobre el mismo, tenemos algunas cuestiones. No vamos a responder lo que nosotros hayamos entendido, sino, y de hecho las preguntas que van a venir no es interpretación de nosotros, sino que son cuestiones, ¿sí? Meramente del propio texto, o sea, son cuestiones que el propio texto nos va a ir arrojando. Entonces, eso hay que tenerlo bien, bien, bien presente, porque eso quiere decir que, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Muchas veces nos dejamos ir por estas cuestiones de, bueno, es lo que yo entendí, es lo que yo ya sé, por ejemplo, respecto del tema, y entonces, ¿no? Al dejarnos llevar por estas cuestiones, pues entonces vamos a ir o vamos a contestar las preguntas respecto de lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Y pues obviamente podemos contestar negativo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Lo que vamos a contestar solo es respecto de nuestro texto. Si el texto nos dice que los perros son verdes, que los perros o que todos los perros muerden o que todos los perros tienen rabia, pues entonces vamos a responder eso, ¿vale? Independientemente que en la realidad eso no sea verdadero, ¿sale? Entonces, ojo con esas cuestiones. Ajá. Porque, ¿sí?
Eso es lo que se nos va a preguntar y eso es lo que el texto dice, por favor. Ajá. Muy bien. Ahora, yo ya les había mencionado que vamos a dar una primera lectura en donde esta será de corrido, ¿sí? Vamos a ir agarrando algunas cuestiones rápidas, como la idea principal, el tema, etcétera. Y si nuestro texto, por ejemplo, el que vemos en pantalla, ¿no? Tiene título, pues entonces podemos ir haciéndonos una idea de, ¿sí? Lo que ¿sí? nos dice. Y si tenemos un texto sin título, pues entonces nos podemos ir imaginando, ¿no? Rápidamente, ¿sí? Eh, de qué podrá tratar. Y luego, si complementamos con esta primera lectura, pues ya algunas cosas. Eh, Posterior a esta lectura, pues ya podemos ir preguntándonos de qué trata, si por ejemplo coincide con el título, etcétera. Cuando termine, ¿no? Esta primera lectura, si se ha entendido, si complementó todo lo que ya dijimos, pues entonces muchas veces no necesitaremos ninguna otra lectura. Sin embargo, ¿sí? Cuando por algún motivo no se entendió, ¿sí? Porque muchas veces las lecturas son un poco más difíciles o nos tocan, por ejemplo, lecturas que son sí, humanistas o filosóficas, etcétera, pues entonces vamos a tener que leerlas nuevamente. No importa cuántas veces tengamos que leerlas, ¿sí? El chiste es que ¿sí? Vamos a darles una segunda lectura. Esta segunda lectura ya tendrá que ser de una forma pues más pausada para entender un poco mejor, ¿sí? Estas líneas, por ejemplo, ir entendiendo las ciertas palabras que no se han entendido en un principio, ir también explicando algunas cosas, etcétera, ¿no? Y también nos da pie a subrayar algunas cuestiones, también nos da pie a ¿sí? Ir anotando cosas, etcétera. Si fuera el caso de nuestra, eh, nuestro examen, recordemos que hay una libretita en la que podemos ir haciendo anotaciones. Entonces, ese sería, digamos, el caso, ¿no? En el que podemos ir anotando algunas cuestiones, por ejemplo, los personajes, la temporalidad, el espacio, etcétera. ¿Sale? En lecturas como la que se nos presenta ahorita, ¿sí? Hay ciertos casos en los que sí hay que ir anotando algunas cosas para que no se nos vaya olvidando o bien subrayando nada más, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Ajá. Y bueno, en lecturas como esta, ¿sí? Este tipo de palabras son las importantes, ¿no? Que después eso es lo que se nos va a ir preguntando. Y otra de las cosas importantísimas que siempre les digo y que he repetido una y otra y otra y otra vez son las preguntas, que justo es lo más importante de este tipo de ejercicios, las preguntas. Ajá. ¿Por qué? Sí, porque ahí es donde, ¿sí? Vienen, por ejemplo, las respuestas de la siguiente pregunta, o viene, por ejemplo, ¿sí? Em, no solo algunas respuestas, sino nos ayuda muchas veces a pensar, ¿sí? Y nos ayuda, ¿sí? Un poquito a razonar. Entonces, ojo con esto, ¿sí? No solo a razonar, sino que muchas veces estas preguntas, ¿sí? Vienen un poco revueltas, vienen, no me gusta decir capciosas, pero pues vienen, ¿no? Justo con este propósito de revolver nuestra mente. Entonces, ojo con eso, ¿sale? Muy bien, entonces lo que vamos a hacer el día de hoy, o bueno, en esta segunda hora, lo que vamos a hacer es justo leer algunos textos para que ustedes vean cómo funciona, ¿no? Esta cuestión de la lectura de comprensión. Aunque nosotros ya lo hemos visto, ¿sí? En algunos repasos. Entonces,
¿sí? Es lo que haremos en esta segunda hora, ¿vale? Tenemos, ¿sí? Esta lectura es la lectura número 5 de la página 29 de nuestra guía. Recordemos, todos tenemos, ¿sí? Todos tenemos la guía, ¿sí? Para que ustedes puedan, ¿no? Leerla después. Entonces, tenemos esta lectura que es 1984, que es un fragmento de una novela de George Orwell, ¿sale? Y dice entonces, existe en el mundo tres clases de personas, los altos, los medianos y los bajos. Se han subdividido de muchos modos, han llevado muy diversos nombres y su número relativo, así como la actitud que han guardado unos hacia otros. Ha variado de época en época, pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. Los fines de estos tres grupos son inconciliables. Los altos quieren quedarse donde están, los medianos tratan de arrebatarle sus puestos a los altos. La finalidad de los bajos, cuando la tienen, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Así, vuelve a presentarse continuamente la misma lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros de su poder, pero siempre llega un momento en que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar, o ambas cosas a la vez. Entonces, son derrotados por los medianos, que llevan junto a ellos a los bajos, porque les han asegurado que ellos representan la libertad y la justicia. En cuanto logran sus objetivos, los medianos abandonan a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre, convirtiéndose ellos en los altos. De los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. Y aunque sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material, ninguna reforma ni revolución alguna ha conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. Piénsenle tantito de qué trata este texto. Piénsenle, piénsenle. Seguramente por ahí alguien ya más o menos, ujú, de los tres tipos de persona, ajá, o sea, de las clases, ¿verdad? De las clases sociales. Muy bien. Vamos a dar una segunda lectura más detallada para que nos quede mucho más claro de qué va esta lectura. Ajá. Tenemos entonces que, y otra vez les recuerdo, esta es un fragmento que le pertenece a 1984, que es bueno, una de las novelas de George Orwell que está mucho más viva que nunca. Ajá. Y dice entonces, existe en el mundo tres clases de personas, los altos, los medianos y los bajos. Efectivamente, estamos hablando de quiénes, de las tres clases sociales, ¿verdad? Altos, medianos, o bueno, media y bajos. Ujú. Se han subdividido de muchos modos, pues sí, porque a veces les llaman que clase media baja, media alta, media media, etcétera, ¿no? Han llevado muy diversos nombres, efectivamente, por, como les digo, pueden llamarse de distintas maneras o les pueden adornar el nombre como sea. Ujú. Y su número relativo, o sea, el número puede cambiar, ¿no? Así como la actitud que han guardado unos hacia otros, pues la actitud que llevan entre los altos con los medianos con los bajos, puede cambiar, ¿no? Y ha variado de época en época. Ujú. Pero la estructura esencial de la sociedad nunca ha cambiado. O sea, esta estructura de altos, medianos y bajos nunca ha cambiado. Eso nunca va a cambiar y nunca cambiará, ¿sí? Y nunca ha cambiado. Esa estructura de, ¿sí? Las clases sociales o las clases de personas es algo que nunca ha cambiado y nunca va a cambiar. Ujú. Entonces, esa estructura es algo que no cambiará, ¿vale? Los fines de estos tres grupos son inconciliables, o sea, que no van a conciliarse los fines que tiene cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque los altos quieren quedarse donde están. O sea que la finalidad de cada uno de estos tres grupos, ¿sí? Está muy marcada y es una finalidad muy estricta entre cada grupo y que obviamente no van a conciliarse unos con otros. Ujú.
porque los altos quieren quedarse donde están, o sea, pues, en las alturas, digamos. Los medianos quieren arrebatarle los puestos a los altos, o sea, quieren estar donde están los altos. Y la finalidad de los bajos, cuando pudiesen tener una finalidad, ¿verdad? Consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Ellos quieren que la igualdad de clases. Dice, así vuelve a presentarse continuamente la lucha social. Eso es lo que se llama lucha de clases o lucha social. Durante largos periodos parece que los altos se encuentran muy seguros de su poder, pero siempre llega un momento en el que pierden la confianza en sí mismos o se debilita su capacidad para gobernar. Entonces tambalean, ¿verdad? Esos altos. Dice, o ambas cosas a la vez, entonces son derrotados por los medianos que llevan junto a ellos a los bajos. O sea que los medianos, ¿sí? Buscan una alianza con los bajos. ¿Por qué? Porque les han asegurado que representan la libertad y la justicia. ¿Para qué? Para poder derrocar a los altos. Pero cuando los medianos logran sus objetivos, van a abandonar a los bajos y los relegan a su antigua posición de servidumbre. O sea que los medianos únicamente utilizan a los bajos y ya cuando obtienen lo que quieren, los vuelven y los relegan ahí, a su posición de servidumbre. Y los medianos se convierten en los altos. Dice, de los tres grupos, solamente los bajos no logran sus objetivos, ni siquiera transitoriamente. O sea, ellos no logran esos objetivos. Dice, y aunque sería exagerado afirmar que en toda la historia no ha habido progreso material ni ninguna reforma ni revolución alguna ha conseguido acercarse ni un milímetro a la igualdad humana. ¿Por qué? Pues porque nada más utilizaron a los bajos. Nada ni las revoluciones que ustedes crean ha conseguido ni tantito así de igualdad humana. ¿Por qué? Porque los bajos son los que quieren esa igualdad humana, igualdad de clases, pero no se ha podido conseguir, ni ninguna revolución que ustedes consideren. ¿Por qué? Porque quienes plantean esas revoluciones son efectivamente los medianos que llevan, ¿sí?, como podríamos decir, carne de cañón a los bajos para que luchen por ellos y ya después los releguen, ¿no? Muy bien. Ahora sí vienen las preguntas. Dice, a lo largo de la historia en las civilizaciones que no ha variado. Esta pregunta la tenemos aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué no ha cambiado? Dice, todo ha variado de época en época, todo, ¿verdad? El número de las tres clases de personas, todo ha variado, pero lo que sí nunca ha variado es la estructura esencial de la sociedad. Eso nunca ha cambiado. ¿Cuál es la estructura? Pues ya sabemos, ¿verdad? Los altos, los medianos y los bajos. Eso nunca ha variado. ¿Qué dice? El progreso material, la igualdad humana, la estructura de la sociedad o, ¿sí?, las luchas sociales. Entonces es la estructura de la sociedad. Esto es lo que nunca ha variado. La estructura de la sociedad, que se pueda dividir en altos, bajos, medianos. Le recuerdo, está aquí. Dice, todo ha variado menos la estructura esencial de la sociedad. Esa nunca ha cambiado. ¿Sale? Luego dice, la finalidad de la clase menos favorecida. ¿Cuál es la clase menos favorecida? Los quienes, los bajos. Y dice, los bajos, ¿sí?, cuando la tienen, consiste en abolir todas las distinciones y crear una sociedad en que todos los hombres sean iguales. Esa es, ¿sí? Entonces, la finalidad de los bajos es someter a las otras clases, dirigirse como única clase social, instaurar la justicia social, ejercer dominio sobre las otras clases. Pues claro que instaurar la justicia social, ¿verdad? Que todos sean completamente iguales en derechos, ¿sí? Y luego se deduce, recordemos que esto de se deduce, se intuye, se concluye,
¿sí? Del texto que el fin principal de las dos clases en ventaja. ¿Cuáles son las dos clases en ventaja? Si la clase menos favorecida es la baja, obviamente la alta y la mediana, es que el progreso material, la desigualdad de clases, el cambio histórico o ejercer dominio sobre los otros. Efectivamente, el dominio, ¿verdad? Sí, sobre los otros. El fragmento, o del fragmento se deduce que la igualdad humana es que si la igualdad humana es, y eso hay que pensarle tantito, si la igualdad humana es lo que quiere o es la finalidad, ¿sí? De los bajos, ¿sí? Es lo que quieren los bajos, ¿sí? Abolir las distinciones y crear, ¿verdad? La igualdad humana, o sea, que todos seamos iguales, ¿sí? Pero ya sabemos que de todas esas finalidades es la que nunca, ¿verdad? Nunca se logra porque ni transitoriamente no pueden lograr sus objetivos. Entonces, aquí nos están preguntando que la igualdad humana, entonces, ¿qué es? Si nunca se logra. ¿Es una realidad? Pues no, ¿verdad? Porque no se logra. ¿Es una posibilidad? Pues tampoco porque nunca se logra. ¿Es una falacia? La palabra falacia, ¿qué significa? Mentira. Pues no, sabemos que existe, no puede ser una mentira. Y es una utopía, la palabra utopía significa un sueño, una irrealidad. Entonces, efectivamente nos queda en que es una utopía, es ahí algo con los que todos ¿qué? Sueñan. ¿Y quiénes son esos todos? Pues los bajos, ¿verdad? Todos los bajos sueñan con, ¿sí? La igualdad humana. La ven por ahí como una utopía. Algún día a ver si se les cumple, ¿sí? Y luego dice, los bajos en la lucha por sus objetivos, ¿qué les pasa? Son traicionados por los medianos, consiguen someter a los otros, están en contra del progreso material o tratan de arrebatarle sus puestos a los demás. Efectivamente, los traicionan, ¿sí? Los medianos, ¿verdad? Porque primero les mintieron diciéndoles que ellos significaban la justicia, la libertad, etcétera, y luego, pum, los relegan otra vez, ¿sí? A su posición de servidumbre. Muy bien. Entonces, ahí tenemos, ¿sí? Esta lectura. Perfecto. Muy bien, vamos ahora, ¿sí? Con otra lectura. Espero que esta les haya gustado, ¿vale? Muy bien, ahora sí, tenemos, ¿sí? La siguiente lectura que, fíjense, esta lectura es cortita también, sin embargo, es una lectura que pertenece al ámbito científico y tiene datos, ¿vale? Tiene estos datos que para muchas personas resulta un poco más difícil, podemos decirlo, que las lecturas, por ejemplo, filosóficas, porque justo pues tienen más información o información, digamos, científica, ¿no? Entonces, ustedes ya verán qué tipo de texto les resulta un poco más difícil, ¿no? Entonces, para mí es más, no es que sea más difícil, sin embargo, las lecturas científicas van a requerir que sí subrayemos un poquito más o que tengamos anotaciones, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque obviamente al darnos datos, ¿sí? Vamos a necesitar justo anotaciones, ¿vale? Para que cuando necesitemos volver, pues no sea de manera, digamos, equivocada, ¿no? Y digamos, sí, sí, vea aquí, el texto me está dando justo este dato. Ajá. Muy bien. Entonces tenemos, ¿sí? Tenemos, este texto no tiene título, es el texto número 6, ¿sí? Y bueno, este texto inicia por medio de algunas preguntas
en donde, ¿sí? Dice, ¿revisas tu smartphone cada 5 minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te llevas tu celular a la mesa, incluso hasta el baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen nomofobia. El término surgió como abreviatura de No Mobile Phone Phobia, durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica YouGov para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular. Si bien la denominación fobia podría ser incorrecta, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa el comportamiento compulsivo, los comportamientos compulsivos como el buscar incesantemente nuevas alertas, mensajes y actualizaciones. Durante el experimento se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. La inhabilidad de apagar el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila, el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. En México existen más de 190 millones de smartphones. El 72% de los usuarios no salen de su casa sin su celular, según un informe realizado por Google, la consultora Ipsos y Mobile Marketing Association. Entonces, si se dan cuenta, esta pequeña lectura nos está dando ciertos datos acerca de algo llamado nomofobia, ¿verdad? Que bueno, viene del inglés para referirse a cuando hay cierto estrés o cierta fobia, ¿verdad? A no tener que el teléfono, ¿sí? Cerca. Que es cuando, ¿no? De alguna manera, nosotros ya no sentimos el teléfono porque, no sé, se descargó, sentimos que de alguna manera lo perdimos, etcétera, ¿no? Entonces, es este estrés que nos da saber que nuestro teléfono no está cerca y que no podemos recibir llamadas, no podemos recibir mensajes, notificaciones de las redes sociales, ¿no? Entonces, no solo es eso, sino es el estrés que causa el uso desmedido del celular, ¿sí? A eso se refiere esta fobia o ¿sí? Este miedo, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a darle una segunda lectura, pero ya para subrayar, ahora sí, todos estos datos específicos que nos están proporcionando en esta lectura, porque son datos interesantes y bueno, además son muchos más datos. Y vamos a explicarlos. Dice entonces, además de que es una lectura que nos está preguntando directamente, dice, ¿revisas tu smartphone cada 5 minutos? ¿Has sentido vibraciones fantasmas? ¿Te llevas tu celular a la mesa, incluso hasta el baño? Si es así, seguramente perteneces a las millones de personas que padecen nomofobia. El término surgió como abreviatura de No Mobile Phone Phobia durante un estudio realizado por la empresa inglesa de investigación demoscópica YouGov para señalar la ansiedad y angustia que produce el estar sin celular, es lo que les mencionaba, ¿no? Es este estrés, ¿sí? Que es estar sin el teléfono celular. Dice, si bien la denominación fobia podría ser incorrecta, ¿por qué? Pues porque recordemos que fobia es este miedo irracional o se refiere justo a esta cuestión irracional, ¿no? Dice, un estudio conducido por el psicólogo Richard Balding de la Universidad de Worcester en Reino Unido reveló que efectivamente el uso constante es aquí donde viene la cuestión importante. El uso constante de estos aparatos aumenta los niveles de estrés, lo que a su vez incrementa los comportamientos compulsivos. O sea,
que mientras más se use el celular, más aumenta el estrés, lo que, ¿sí?, a su vez incrementa los comportamientos compulsivos, como cuál, como buscar incesantemente nuevas alertas, mensajes, y actualizaciones para el teléfono, ¿sí? Dice, durante el experimento se les aplicó un cuestionario y ahora sí nos va a hablar de ese experimento que realizó este psicólogo. Dice, durante el experimento se les aplicó un cuestionario y una prueba psicosomática de estrés. ¿A quienes se les aplicó? A 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías. O sea, había tanto estudiantes de universidad como empleados o trabajadores de varias, ¿sí?, categorías. Y se confirmó la existencia de un círculo vicioso. Ajá. Dice, si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, o sea, se supone que utilizaban en primera instancia el smartphone para la cuestión de carga de trabajo, ¿sí? Una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, o sea, que ya lo utilizaban para más que el trabajo, sino, por ejemplo, para la vida social, para alguna otra cuestión, entonces es cuando la angustia y el estrés completamente se disparaban, o sea, empezaba ya la cuestión del estrés o lo que ahora sí llamamos, ¿no?, la nomofobia. Se supone que utilizaban el dispositivo para algo benéfico y de repente volcaban su vida social al uso de este teléfono y ¡pum!, el estrés iba para arriba. Y ahora sí, dice que empezaba esta inhabilidad de apagar, o sea, no es que fueran, digamos, inhábiles, ¿no? O que no tuvieran la habilidad de apagar el teléfono porque pues no supieran dónde está el botoncito de apagar o, ¿sí?, alguna cuestión mental o cerebral se los impidiera, sino más bien ellos ya no querían, ¿sí?, apagar el teléfono porque usaron tanto el teléfono que dijeron, yo no lo quiero apagar, yo quiero tener siempre prendido este aparato con la pila al 100, ¿para qué? Pues para que me lleguen las notificaciones, para que siempre esté, ¿sí?, yo esté informado de lo que pueda suceder, ¿no? De mandar mis mensajes, ver mi TikTok o lo que sea, ¿no? Entonces dice, la inhabilidad de apagar el teléfono o bueno, el celular, el tenerlo siempre a la mano, el asegurarse de que nunca se acabe la pila y el miedo a perder la señal son algunos síntomas de quienes sufren altos niveles de estrés. O sea, de estar todo el día con el teléfono pegado abajo de la almohada, no sé, a un ladito de la cama, para que siempre se esté comunicado, ¿no? Dice, en México existen más de 190 millones de smartphones, ¿sí? 190 millones de smartphones, no de 190 millones de personas con smartphones o de 190 millones de personas con homofobia, no, 190 millones de smartphones. Y el 72% de los usuarios no salen de su casa sin él, sin su celular, según este informe que realizó Google y la consultora Ipsos y Marketing, ¿sí?, Association. Entonces, para que ustedes vean más o menos el nivel que hay en México de móviles en todo el territorio mexicano. Y que muchas personas no quieren salir sin el celular, ¿sale? ¿Y cuántas vemos ahí en el camión que están píquele, 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 pase, pase videos, o no solo en el camión, en el trabajo, en todos lados, ¿no? Y que decimos, pues por un segundo déjalo, ¿no? Deja ese teléfono, pon atención a lo que sucede enfrente, ¿sí? O que están, no sé, están en una cita o están comiendo y se la pasan ahí en el teléfono y diríamos nosotros scrolleando o dándole a la pantallita, ¿no? Que parece que ya no están poniendo atención en lo que pasa a su alrededor o en la vida, ¿no?, del día a día. Entonces, ese miedo, ese estrés a no tener el teléfono cerca, es justo
lo que se llama nomofobia. Vamos ahora a las preguntas. Últimamente estamos viendo textos que tienen alrededor de 5 preguntas, 6 preguntas, pero fíjense, esta lectura tiene, ¿sí? Tiene alrededor, ¿sí? Tiene 2, 3, tiene 7 preguntas y es lo que siempre les digo, puede ser, ¿verdad? Que les toquen textos con 5, 7, 10 preguntas. Eso va a depender mucho justo de, ¿sí? De lo que, de la suerte, podemos decir, ¿no? Muy bien. Dice, ¿cuál es el tema central del texto? Esto es una pregunta muy común en los textos de Ceneval, ¿sí? Muy bien. Dice, ¿cuál es el tema central? La preocupación, la preocupante proliferación de smartphones en México. Obviamente no, ¿verdad? No toca ese tema. Entonces, esta pues no. La nomofobia o estrés ocasionado por el uso del celular, el estrés asociado al uso compulsivo de tecnología digital, la sensación de vibraciones fantasmas en el smartphone o el uso necesario de teléfonos inteligentes. Pues obviamente la nomofobia, ¿verdad? Entonces es inciso B. Nos está hablando de la nomofobia o estrés ocasionado por el uso del teléfono celular. Muy bien. Y fíjense, cuando aparezca esta pregunta de cuál es el tema central, casi siempre viene acompañada de esta segunda pregunta, determine la idea principal del texto. Estas preguntas vienen que ligadas una con otra. Entonces, si ya contestamos que es la nomofobia, entonces la idea principal es el 72% de individuos jamás olvida salir sin teléfono en México. Quienes usan smartphones están perdón, quienes usan smartphones buscan que éste registre nuevos mensajes. El nombre nomofobia surgió abreviando la frase no mobile phone phobia. Los jóvenes son incapaces de dejar inactivos sus teléfonos celulares o la nomofobia es el estrés ocasionado por el uso compulsivo del teléfono. Pues obviamente, si aquí respondimos que la nomofobia es el estrés, pues obviamente aquí tiene que ver con esto, ¿verdad? Así que ojo con lo que ya respondimos. Yo se los dije. Muchas veces una de las respuestas ya nos está dando la respuesta de abajo. ¿Sale? Muy bien. Número 3. En el texto la palabra disparar implica un desarrollo de un proceso que aquí nos lo explica. ¿Sí? Ahí tenemos la palabra disparar. Dice, ¿sí? Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. Entonces, aparece ahí, pero miren, aquí está, aquí inicia y dice, se confirmó la existencia de un círculo vicioso en el experimento. Ajá. Si bien las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo, una vez que el aparato extendía virtualmente su vida social, la angustia y el estrés se disparaban. O sea, que uno compraba el celular para la carga de trabajo, pero a partir de que uno volcaba su vida social, ¡pum!, el estrés, ¿sí?, va para arriba. Entonces, a eso se refiere con que la palabra disparar implica el desarrollo de un proceso gradual, o sea, poquito a poquito, armónico, acelerado, cáustico, complejo. Pues obviamente acelerado, ¿verdad? Muy bien. Luego dice, la palabra inhabilidad connota. Aquí tenemos, ¿sí?, esta palabra connotación y ya les había hablado de la diferencia entre connotación y denotación, pero vamos a verlo de nuevo. Tenemos entonces, ¿sí?, estas dos palabras completamente distintas. Tenemos connotación y denotación. La palabra connotación significa el significado, bueno, perdonen aquí la redundancia, pero es el significado de las palabras dentro de un contexto específico. O sea, ¿qué significa una palabra dentro de, por ejemplo, este texto, ¿no? Que puede tomar pues muchos significados. Por ejemplo, ¿qué significa o qué significaba? Ya lo vimos en la primera parte de esta clase. ¿Qué significa, por ejemplo, rosa en un poema? ¿No? ¿Qué significa cabello pintado de gris
¿no? O pintado de plateado, ¿no? En un poema, no, pues significa que está canoso y que sí, y significa que ya se hizo viejito, ¿no? Entonces, ese sería un significado connotativo o lo que connota, ¿no? En un contexto. Se utiliza mucho ¿en qué? En las metáforas, ¿sale? Y otra de las cuestiones, ¿sí? Es que puede cambiar en diferentes tiempos, ¿no? No puede significar lo mismo, por ejemplo, rosa en la actualidad que rosa en los poemas del barroco o rosa en los poemas del siglo XIX o rosa en los poemas de la actualidad, ¿no? Entonces, esa sería una connotación, ¿no? ¿Por qué? Porque va a cambiar según el contexto. Pero por el contrario tenemos a la denotación. La denotación es el significado literal, tal cual, de una palabra. Es lo que nosotros encontramos en el diccionario. En el diccionario, si encontramos la palabra rosa, pues obviamente ahí va a significar una planta, ¿sí? Va a significar eh, sí, una planta, por ejemplo, una flor del rosal, o va a significar un color, etcétera, ¿no? Entonces, aquí lo que se nos está preguntando es que la palabra inhabilidad, ¿qué significa en este texto? ¿Qué significa en este contexto, no? No va a significar, o sea, porque si nos estuvieran preguntando la denotación, pues obviamente estaría significando que pues que alguien no pueda hacer algo, no tiene la habilidad de hacerlo. Pero obviamente aquí, en este texto, no significa eso y lo vimos ya hace rato, ¿sale? Vimos entonces que decía, ¿sí? Aquí, ahí está la inhabilidad, dice, la inhabilidad de apagar el celular, se los dije hace rato, no es que la persona no tenga la habilidad de apagar porque, no sé, no ve el botoncito o tenga algún conflicto, ¿no? O tenga algún tipo de problema mental o cerebral y decir, no, pues yo no lo puedo apagar, ¿no? Yo no tengo la habilidad de apagar, ni la habilidad física ni mental de apagar el teléfono, porque no encuentro el botón o lo que sea, ¿no? De apagar el teléfono, sino que la persona ya está tan, pero tan acostumbrada a que su teléfono debe de estar prendido que ya no va a poder apagarlo y decir, yo no lo voy a apagar, yo no quiero apagarlo, porque si lo apago me empieza a dar ese estrés y me siento mal. ¿Sí? Y entonces por eso ellos tienen esa inhabilidad para poder apagar el celular. Ajá. Entonces no lo apagan, ¿sale? Por eso se dice que es inhabilidad, no tanto porque no puedan apagarlo en el sentido estricto, sino más bien porque no quieren. Y ya parece que es una inhabilidad, o sea que están incapacitados de qué, de apagarlo. No es un defecto, no es una destreza. Impericia significa tal cual, inhabilidad, o sea que ya no pueden. Torpeza, sino más bien es una desmesura. ¿Desmesura de qué? De tanto que lo han utilizado, ¿sí? Desmesura, desmesuradamente, pues, de tantísimo que lo han usado, ¿sí? Del uso desmesurado del celular que ya ahora son incapaces de poderlo apagar. Inhabilidad es incapacidad, ¿verdad? De poder apagarlo más bien. Entonces, a eso se refiere. ¿Sí? La palabra inhabilidad significa la desmesura. Tanto se ha utilizado ese teléfono que ahora ya no son capaces de poderlo apagar por sí solos. A eso se refiere. Y ahora tenemos lo que siempre les digo que aparece en el texto. Dice, resulta incompatible. Ujú. Incompatible con lo, ¿sí? Con la información del texto o con lo que ya vimos en el texto, a afirmar que los individuos nomofóbicos, ¿qué? ¿Sí? Bueno.
Dice, resulta incompatible con la información que ya vimos durante todo el texto, afirmar que las personas que padecen nomofobia, que, o sea, una persona con nomofobia, que incrementan sus niveles de estrés debido al uso compulsivo de celulares. Eso sí lo dice el texto, entonces no podemos ponerla. Necesitamos una afirmación que sea incompatible con lo que ya vimos en el texto. Buscan de manera incesante nuevas actualizaciones. Esto también lo dice el texto, entonces esta tampoco va. Acusan cierto temor ante una posible descarga, también. Pueden sentir subjetivamente que el teléfono se encuentra vibrando, también nos lo dice. Y luego ya menciona, son completamente independientes y desinteresados de la aceptación social. Eso ni siquiera nos lo dice el texto, entonces esta sería nuestra respuesta, ¿sí? Esto es incompatible, ¿por qué? Porque el texto ni siquiera nos lo dice, así que muy bien. Y luego tenemos otra, es incongruente, o sea, una idea completamente incongruente con lo señalado en el texto, sostener que el público usado como objeto de experimento, vamos a regresar tantito para ver lo del experimento, y dice que el experimento se aplicó un cuestionario, una prueba psicosomática de estrés a 100 participantes, entre ellos estudiantes universitarios y empleados de diversas categorías y ocupaciones. Se confirmó la existencia de un círculo vicioso, ¿sí? Y las personas adquirían el smartphone para manejar su carga de trabajo y otra, ¿sí? Y bueno, ya vimos que a su vez que se extendía virtualmente la vida social, el angustia y el estrés se disparaban, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí tenemos, y dice entonces que constituía una población que realizaba las mismas actividades, pues claro que no, porque eran estudiantes, ¿no? Y personas que elaboraban. Entonces, puede ser esta. Pasó por una prueba psicosomática y la realización de un test, sí. Estaba conformado parcialmente de estudiantes universitarios, sí, parcialmente, o sea, por nada más una parte. Hizo posible la confirmación de que ocurrió un círculo vicioso, ajá, también. Contaba en parte de la participación de empleados diversos, ajá. Entonces sería la de arriba, la A, porque constituía una población que realizaba las mismas actividades, pues no, nada más, nos dice este fragmento, que como que realizaban las mismas actividades y la lectura nos dice que eran tanto universitarios como personas que realizaban o empleados de diversas categorías. Entonces, esta sería la incongruente. Muy bien. Y por último dice, respecto a las personas que padecen nomofobia, se puede deducir, o sea, se puede concluir que ascienden a la alarmante e inopinada cifra de 190 millones en México. Pues claro que no, porque 190 millones nada más son las personas que tienen que, o más bien ni personas, son el número de celulares en México. Así que no. Llegan al extremo de perder sus empleos por la elevada atención a los mensajes, pues tampoco nos lo dice el texto, entonces, pues no. ¿Toman medidas muy seguras de prevención para evitar el elevado estrés y miedo? Tampoco, ¿verdad? ¿Podrían evitar el incremento de estrés si usaran un celular solo para organizarse? Efectivamente, llegamos a esa conclusión porque nos dicen que si solo se utilizara para el trabajo o para lo que lo compraron y no extendiera su vida social ni nada, se mantendrían ahí y no tendrían todo ese estrés, ¿no? Entonces, efectivamente podrían evitar ese estrés o el incremento del estrés si nada más lo utilizaran justo para, ¿sí? Organizarse. Y bueno, la última dice, la vida social los lleva inexorablemente, o sea, obligatoriamente a comprar smartphones más sofisticados. Pues no, nadie los obliga a eso. ¿Sale? Muy bien. Entonces, ¿sí? Aquí tenemos estas preguntas. Ya no nos alcanza el tiempo para una lectura más, pero les recomiendo que ustedes, por favor, vayan buscando lecturas y vayan resolviendo, ¿sí? Lecturas, por favor, en sus ratos libres, en los momentos,
¿sí? Que tengan, por favor, ¿sí? Vayan resolviéndolas y vayan también resolviendo, pues obviamente, cada una de las lecturas y las respuestas, las preguntas, ¿sí? Que vayan encontrando. Por favor, fíjense, ¿no? Hay algunas que son más largas, ¿sí? Hay algunas que tienen muchas más preguntas, entonces, por favor, ¿sí? Váyanlas viendo. Las próximas clases nosotros vamos a ir leyendo, ¿sí? Algunas de estas preguntas, algunas de estas lecturas, las más largas, algunas más cortitas. Entonces, por favor, esa sería mi recomendación. ¿Sale? Entonces, como ya no tenemos tiempo para otra lectura, pues hasta aquí lo vamos a dejar y vamos a continuar la siguiente clase. Así que muchas gracias por su tiempo y su atención. Como les dije, pues bueno, esta fue una clase extraordinaria porque pues así se presentó la oportunidad y pues bueno, nos veríamos entonces la próxima semana. Cuídense mucho y descansen. Sí, muchísimas gracias por su tiempo y su atención y nos vemos pronto, ¿sale? Cuídense mucho y nos veremos pronto. Hasta luego.